Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos y bienvenidas a Vida y Salud, el espacio vinculado al área médica y bienestar de T13 en vivo. Vamos a comenzar de inmediato con nuestra temática de hoy. Cada 4 de febrero se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer y bajo el lema Unidos por lo Único se busca reconocer la historia única de cada persona, promoviendo una atención oncológica más personalizada, empática y centrada en el paciente. ¿Cuáles son los tipos de cáncer más prevalentes en Chile y a quiénes afectan? Esto nos comentan los especialistas. El cáncer es una patología que ya es una realidad como primera causa de mortalidad en nuestra población, lamentablemente en la mayoría de las regiones en Chile, sobrepasando en esto a lo históricamente conocido de las enfermedades cardiovasculares. Por tanto, es un motivo de extrema preocupación, se ha convertido en una emergencia nacional y por tanto es muy relevante que los equipos médicos ahonden y trabajen acerca de los factores de riesgo de esta enfermedad. La mayoría de los factores de riesgo que existen, algunos los podemos modificar y otros no. Evidentemente que los no modificables como la edad, el sexo y factores genéticos muchas veces no dependen de nuestros pacientes, pero sí los otros factores que tienen que ver básicamente con factores más bien conductuales como alimentación no saludable, el exceso del tabaco, el alcohol, ¿cierto? El sedentarismo, más del 80% de nuestra población es sedentaria, y otros factores que tienen que ver básicamente con la esfera metabólica como el sobrepeso, la obesidad. Y obviamente lo último que está muy en boga es trabajar sobre los aspectos ambientales, como por ejemplo algunas infecciones que son de riesgo para desarrollar cáncer, como la infección por el virus papiloma humano o la infección por la bacteria Helicobacter pylori como factor de riesgo de cáncer gástrico. Bien, ahí tenemos ya parte del panorama, pero queremos seguir profundizando en cuál es la situación que viven también los pacientes de cáncer en el sistema público de salud. Aquí en el estudio me acompaña la doctora Valentina Zamora, oncóloga del Hospital Clínico Félix Bulnes. ¿Cómo está? Hola, bien, y muchas gracias por la invitación. A ustedes por estar con nosotros. Bueno, vamos a partir de lo más básico. ¿Cuál es la situación del cáncer en el país y de los pacientes del sistema de salud público? ¿Ha ido cambiando el panorama en cuanto a la atención? Bueno, de partida hay que decir que el cáncer es una patología que es cada vez más prevalente en Chile. Aproximadamente tenemos 60.000 casos anuales a nivel de país. Y lamentablemente de esos casos, 31.000 más o menos pueden estar falleciendo por esta patología. En el sistema público esto se ha visto reflejado en que nosotros, por ejemplo, en el Hospital Félix Bulnes tenemos aproximadamente un 33% más de consultas a nivel del hospital, a nivel de oncología, pero al mismo tiempo hemos tenido más acceso a terapias con un mayor, por ejemplo, de un 10% más de quimioterapias que estamos entregando a nuestros pacientes. Entonces, en conclusión, es un estadio que la verdad es desafiante y es preocupante, pero que afortunadamente en el sistema público estamos cada vez con más recursos y formas de que nuestros pacientes puedan acceder a dicha atención. ¿Qué cáncer es más prevalente o cuáles dentro del escenario chileno? Dentro del escenario chileno, el cáncer más prevalente es el cáncer de próstata, con más o menos 36.000 personas que conviven con esa enfermedad. Y adicionalmente tenemos el cáncer de mama y el cáncer de colon. Esas tres patologías nosotros le llamamos prevalentes en el sentido que son las personas que más viven con este cáncer. Sin embargo, hay que tener también importancia en los cánceres que son más letales, en cuyo caso tenemos el cáncer de pulmón y el cáncer gástrico, ya que son cánceres que si bien no son los más prevalentes, son los cuales también tenemos que hacer harto hincapié dado su mortalidad. Siempre hablamos de la prevención aquí en el programa y bueno, no solo ahora porque es una fecha especial, sino siempre. Hablamos del diagnóstico a tiempo, de la prevención, de hacerse chequeos. En ese sentido, las personas que tienen familiares que han padecido cáncer, con mayor razón deben estar muy pendientes al eventual desarrollo, por ejemplo, de un cáncer. Exactamente. Nosotros lo que la verdad decimos es que la regla de oro es buscar a tiempo. Y si buscamos a tiempo podemos encontrar precozmente cánceres que probablemente, si los encontramos después, el escenario va a ser muy diferente. En aquellas personas que tengan un familiar que haya tenido un cáncer, la recomendación nuestra es que 10 años antes de que esta persona haya presentado el cáncer, es decir, si la presentó a los 40 años, la persona haga 10 años antes del screening del cáncer en cuestión. Sin embargo, nosotros sabemos que además de eso, dado nuestra población chilena, tenemos varios cánceres que sí o sí tenemos que estar bien mirando en el fondo, dado nuestros factores de riesgo como población. Dígase el cáncer gástrico, porque nosotros a nivel mundial duplicamos en el fondo la tasa de incidencia de este cáncer respecto en el fondo, como decía, al resto del mundo. Y adicionalmente hay que tener harto ojo con el resto de nuestros screenings, como el cáncer de mama, el cáncer cervicuterino, el cáncer de colon, que como yo lo mencioné es uno de los más prevalentes, y adicionalmente el cáncer de próstata.
¿A qué se debe que el cáncer gástrico, digamos, se está haciendo tanto hincapié en ese tipo de cáncer? ¿Tiene que ver con algún cambio de hábito que se haya dado con el tiempo entre los chilenos? ¿A qué responde que haya tomado protagonismo? Responde a varios factores, principalmente que ahora lo estamos detectando más y adicionalmente que nosotros como chilenos, por nuestras características genéticas, tenemos más prevalencia y más tendencia a generar cáncer gástrico. Por eso es la importancia, en el fondo, junto con mantener un hábito de vida saludable, es que a los 40 años ojalá podamos acceder todos a una endoscopía digestiva alta en plan de hacer un screening temprano y que no lleguemos tarde, en el fondo, con este cáncer. Eso se lo puede hacer cualquier persona a los 40. Sería lo ideal. Sería lo ideal. Ya. ¿Y la gente trata de prevenir o es poca la que se hace ese examen? La verdad, yo lo que veo en mis pacientes es que cada vez más los pacientes tienden a prevenir. Muchos de los hallazgos que hemos tenido son efectivamente en exámenes preventivos, sobre todo en el examen de la mamografía en cáncer de mama. Sin embargo, yo creo que también hay un poco de miedo de parte de la población de repente buscar y encontrar algo, y en eso pasa que a veces terminamos encontrando los cánceres un poquito más tarde. Por eso yo creo que hago un llamado a que no hay que tener susto, sino que al revés, hay que siempre pensar que mientras antes encontremos las cosas, probablemente el panorama sea mucho mejor. Pareciera ser que, claro, hay más conciencia con algunos tipos de cáncer, como el cáncer de mama, que se ha visibilizado bastante y que es algo muy bueno, ¿no?, que se converse sobre esto, pero sin duda que falta todavía quizás que esté sobre la mesa otros tipos de cáncer, como los que tú relatas, al colon, cáncer gástrico. Sí, sobre todo dentro de esos, como lo comentaba inicialmente, en cáncer de pulmón, es súper importante porque tenemos una gran población fumadora y cada vez más se recomienda hacer un screening a aquellos pacientes que sean fumadores pesados, es decir, que fumen más de 20 cigarrillos al año o que hayan dejado de fumar hace menos de 15 años y que se haga un TAC de bajas dosis. Eso es lo que en el fondo se está recomendando a nivel internacional y que poco a poco lo hemos estado integrando en la realidad chilena. Obviamente es un examen que no es accesible de forma tan fácil, pero sí es importante en el fondo que las personas que en el fondo que están fumando en este momento, primero obviamente que dejen de fumar, pero que si fuman vayan a su doctor y que pidan en el fondo que les hagan estos exámenes. ¿Y el acceso al tratamiento? ¿En qué están también los tratamientos? Sabemos que la tecnología avanza bastante, que eso ayuda y herramientas súper relevantes que hemos comentado también aquí en el programa. En ese sentido, ¿cómo va Chile? La verdad, yo me sorprendo gratamente de cómo está nuestro hospital. El Hospital Félix Bulnes tiene acceso a tratamiento, la verdad, dentro de varios de primera línea. Tenemos varias plataformas, por ejemplo la plataforma IDILA, que es una plataforma que a nosotros nos permite caracterizar los tumores sólidos y saber en el fondo dirigidamente cómo tratarlos buscando un perfil genético específico. Adicionalmente tenemos acceso a la cirugía robótica, más o menos desde el 2024 y como saben, en el fondo hace poco se aprobó el acceso al pembrolizumab en cáncer de mama triple negativo. Entonces cada vez más nos estamos acercando a los estándares mundiales a nivel de un hospital público, lo cual quizá años atrás era impensado y hoy en día es cada vez algo más cercano a la realidad. Sí, bueno, contemos un poco más sobre esto de la cirugía robótica, los avances, cómo finalmente repercute en un tratamiento o en que de alguna manera se vaya eliminando la enfermedad. Bueno, de partida, la cirugía robótica, yo creo que de repente hay un poco de mito respecto a qué es. Para que sepan, en el fondo es una cirugía donde lo que se hace es prácticamente como ayudar al cirujano a que mejore todas sus destrezas físicas durante la cirugía. ¿Ya? No es que el robot vaya a operar solo, no, hay un médico detrás que es el que va a estar en el fondo manejando esta máquina. Esta máquina nos va a ayudar a tener una mejor visión, adicionalmente a manejar mejor las manos, a tener un ángulo que no podríamos tener en una cirugía abierta. Y con esto nosotros hemos mejorado brutalmente las tasas de recuperación. Si antes hablábamos de una cirugía que demoraba 5 días en una recuperación, con el Da Vinci podemos tener una recuperación en solamente 24 horas, lo cual antes era impensado. Y adicionalmente a eso, los tiempos de anestesia, todo es mucho mejor y mucho más rápido. Nosotros ya llevamos en el Hospital Félix Bulnes desde 2024 con este robot y más o menos 250 cirugías se han hecho a la fecha. Tenemos varios cirujanos, más o menos 11, que son expertos en esto. Y en áreas, por ejemplo, de coloproctología, de urología, de ginecología, se está haciendo cada vez más. Entonces, la verdad, es un avance increíble. O sea, a nivel mundial estamos igualando lo que está pasando en otros países y lo tenemos nosotros en el Félix Bulnes. Entonces, la verdad es muy gratificante y muy bonito. Qué bien, felicitaciones por ese trabajo, sin duda que es un avance importante para nuestro país.
Y para ir cerrando, me gustaría, bueno, hablábamos de la prevención, ¿no? Quizás entregar un mensaje en esa línea, considerando esta fecha, pero que en realidad es algo de lo que hay que estar pendiente siempre. Sí. Bueno, primero, yo creo que a todas las personas, que no están viviendo con esta enfermedad, yo les hago el llamado de ir a sus controles, de pedir los controles necesarios en cada edad, ya sea la endoscopía, la colonoscopía, la mamografía, ya screenings que nosotros sabemos, el Papa Nicolau, la vacuna del VPH, todas esas cosas que nosotros sabemos que nos pueden ayudar a hacer una detección temprana. Y en segundo lugar, también me gustaría mandarle un mensaje a los pacientes que viven con esta enfermedad para que sepan que no están solos, que nosotros, tanto los médicos como los TENS, los enfermeros, los psicólogos, las secretarias que lo atienden en la entrada, todos estamos con ustedes y estamos tanto con ustedes como con sus familias, en plan de nosotros acompañarlos en todo este duro proceso, y que yo creo que cada vez más estamos teniendo mejores resultados y estamos de a poquito convirtiendo esta enfermedad en lo más crónica que se pueda. Bien, doctora Valentina Zamora, oncóloga del Hospital Clínico Félix Bulnes, muchas gracias por estar con nosotros en Vida y Salud. Nosotros vamos a una pequeña pausa comercial, no se vayan. Presentamos la nueva dupla de Tele 13 Tarde, para darte toda la información y el análisis de los hechos noticiosos. Desde ahora me sumo a Tele 13 Tarde para informarte con responsabilidad, porque creemos en el poder de estar informados. Queremos entregarte las noticias y su contexto para que puedas comprender todas las aristas que la rodean. Tele 13 Tarde, nueva dupla, pronto. Tele 13, el poder de estar informados. Febrero en 13C te invita a descubrir la cultura del pueblo chango, aún fuertemente arraigada en los pescadores artesanales de nuestro norte costero chileno, en la serie documental Descendientes del Mar. 13C, cultura con otros ojos. Hicieron un estudio en el canal que los jóvenes no nos ven. ¿Cómo? Dice que necesitamos invitados que sean atractivos para las mujeres entre 50 años, tu edad y la muerte. Para entre medio tener invitados y gente que haga quiebres maravillosos y este sea un programa entretenido. ¿Y si invitamos a los machos? El argentino c******. Pangal. Tendríamos que ir a tu casa, llevar a Rodrigo Barañado. Buen rating. Tonto. ¡Ay, el perro me va a morder! ¡Imelda! Esto es el programa. Es a domicilio. ¿Socios de la parrilla a domicilio? Socios de la parrilla a domicilio. Gran estreno. Pronto, por el 13. En la paradisíaca isla de Qué Dice Chile, nos gusta el relajo. ¡Vamos a ir para allá! El amor. Martín me pongo nervioso al lado tuyo. Ay, tenía tanta ganas de tenerte así. El deporte. Y también el peligro. ¿Qué dice Chile verano? Familias en juego. Lunes a viernes. Después de Hay que decirlo. Por el 13. De lunes a viernes. Después de Tele 13 Tarde. La tarde es nuestra. Había un grupo de vecinos en Maipú que decía que llevaba por lo menos 5 semanas pidiendo que le arreglaran unos cables que estaban colgando. Mire, ahí está. Mira. El antes y el después. Aquí creamos un espacio donde podrás encontrar soluciones concretas a tus problemas. ¿Cuánto hemos podido recaudar? Hasta el momento tenemos 3.978.000. Cuando llegue... ¿Cuándo iba a tener algo así yo? Gracias a un gran despliegue profesional a tu servicio. La tarde es nuestra, con Alfonso y Chantal. Lunes a viernes, después de Tele 13 Tarde, por el 13, de 13 en vivo y 13 Go. Febrero en 13 Rec te sorprende con la transmisión del Festival de Viña del Mar del 2009 con la conducción de Soledad Oneto y Felipe Camiroaga. Te invita a revivir el icónico programa musical Más Música de 1994 junto a Angélica Castro. Y a no perderte la teleserie Fenómeno que marcó un antes y un después en la televisión chilena. Machos, solo en 13 Rec, el ayer y hoy juntos.
Ya estamos de vuelta con más vida y salud. Ojo con lo siguiente, porque un nuevo virus está dejando bastante en alerta a toda Asia. Se trata de Nipah, que incluso podría ser más mortal que el COVID-19, y en la India ya registra al menos 2 casos y casi 200 personas bajo vigilancia. Mira. Imágenes que de seguro le traen recuerdos de la pandemia de COVID-19. Pero no, se trata del virus Nipah, que enciende las alertas en Asia, especialmente en India, tras confirmarse al menos 2 casos en el estado de Bengala Occidental. La situación generó preocupación tanto en la población como en los organismos sanitarios, ya que se trata de una enfermedad con una letalidad entre un 40 y un 75%, según la Organización Mundial de la Salud, y para la cual no existen tratamientos específicos ni una vacuna aprobada. El virus Nipah es un virus que se conoce como de una categoría zoonótica. ¿Qué quiere decir esto? Que es capaz de transmitirse desde animales hacia las personas. Proviene principalmente de murciélagos frugívoros, es decir, que comen fruta, y cuya especie es originaria de Asia. Los primeros síntomas suelen ser fiebre, vómitos, dolor de cabeza, dolor de garganta y malestar general, pero en los casos más severos la infección puede avanzar rápidamente y comprometer el sistema respiratorio o el cerebro. El virus Nipah fue identificado por primera vez en 1999 en Malasia. La enfermedad surgió entre criadores de cerdos y luego se transmitió a humanos, provocando una expansión que resultó mortal para cientos de personas. Pero, ¿cómo se transmite? Es el contacto estrecho con los fluidos y con las secreciones respiratorias de una persona, pero estamos hablando de que los contagios que estamos viendo hoy día y que se están describiendo en India, principalmente en brotes dado contacto con los animales, con los murciélagos, también se pueden contaminar cerdos, más que persona a persona. Y aunque los casos fueron detectados en India, países de la región como China, Tailandia, Taiwán e Indonesia ya activaron protocolos sanitarios, controles de temperatura en aeropuertos y la preparación de su personal médico. En un mundo cada vez más conectado, la pregunta es inevitable. ¿Podría un virus como este llegar a Chile? Pero tiene que haber el vector, tiene que existir este murciélago, tiene que llegar una persona enferma, por lo tanto es muy difícil que este virus pueda tener una relevancia en nuestro país. Por ahora el virus Nipah no representa una amenaza directa para Chile, pero su aparición vuelve a poner sobre la mesa la importancia de la vigilancia sanitaria global. Revisemos lo destacado en T13.cl. Ponga atención porque la Municipalidad de Santiago y Posta Central impulsan una campaña de donación de sangre en apoyo a víctimas de incendios en el sur. La iniciativa surge en un contexto de alta demanda de componentes sanguíneos debido al ingreso de pacientes críticos con quemaduras graves y complicadas derivados desde distintas zonas del país hasta centros de alta complejidad. En nuestra nota, conozca los detalles para sumarse a esta iniciativa. Damos inicio a nuestro espacio de salud mental. Queremos centrarnos nuevamente en el cáncer y, por supuesto, dar todo el apoyo a las personas que son diagnosticadas y también entregar algunas recomendaciones o consejos a las familias que muchas veces tienen que enfrentar esto. Para eso estamos con la psicóloga Verónica Aliaga. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, contenta de que estés con nosotros. Bueno, ¿cómo abordarlo desde el ámbito de la salud mental? Porque escuchábamos recién acerca de lo que es los tratamientos, ¿cierto? Pero también está el otro lado, ¿no? Claro, es súper importante entender que el cáncer no es una enfermedad que solamente afecta a la salud física de la persona, sino que afecta a su vida en todas las dimensiones de ella. Entonces va a afectar su salud mental, sus relaciones, sus vínculos, su trabajo e incluso hasta la situación financiera de esa persona. Sí, y hay distintos sentimientos, ¿no? Miedo, tristeza, incertidumbre. ¿Cómo manejamos eso? Que también es bien complejo. Y esto es súper importante porque muchas veces creemos que solamente estamos lidiando con un diagnóstico médico, pero estamos lidiando con mucho más. Y justamente estas emociones alimentan la ansiedad y son un gatillante que afecta a nuestra salud mental en el proceso. Y la idea es que nuestra salud mental sea un pilar que nos ayude y que nos sostenga en este momento tan difícil de la vida. Y el diagnóstico en los primeros días, las primeras semanas, ¿cómo enfrentarlo? Claro, porque es como un momento en que quizás hay mucha negación.
Claro, yo creo que uno pasa por distintas etapas y distintos procesos, claramente todas las personas lo viven distinto, pero creo que lo principal, Nilce, es educarnos. Ok, me dan este diagnóstico y también tener información, cuáles son los pasos a seguir y buscar un poco de tratar de combatir esta incertidumbre con información, con saber qué es lo que tengo que hacer y con una conducta responsable, porque la medida en que también yo cumplo, me hago cargo y soy consciente de todo lo que debo hacer, también es mucho más fácil poder sostener el tratamiento. Y en el caso de la familia, los amigos, los más cercanos que también viven este proceso junto a la persona diagnosticada en este caso, ¿cómo actuar? Porque muchas veces uno dice, bueno, le hablo del tema, lo comento, no, espero un rato. Es difícil. Y entra la pregunta de cómo lo hago, porque muchas veces sentimos, y yo creo que aquí hablo por muchas de las personas que nos están escuchando, que tenemos algún familiar, algún conocido que está pasando por una situación así y no sabemos cómo abordarlo, no sabemos qué decir, qué palabra a lo mejor puede ser apropiada, y la verdad es que no existen las palabras perfectas, y ahí olvidarnos de la perfección y pensar que lo más importante que podemos hacer por ese ser querido es la presencia, es estar ahí, es acompañar, es no juzgar y preguntarle tal vez directamente, ¿cómo te ayudo? ¿Qué necesitas de mí? Y ahí acompañar a esta persona en este momento. ¿También se va afectada la salud mental de los familiares en este proceso? Totalmente. Ahí me toca verlo mucho en consulta, que no solamente las personas que tienen el diagnóstico asisten a terapia psicológica, muchas veces también la familia, justamente porque no saben cómo abordarlo y quieren tener más herramientas para poder lidiar con la situación. ¿Y cómo se enfrenta el estrés al estar bajo un tratamiento? Porque eso también implica nerviosismo, incertidumbre, no saber qué va a pasar, si va a resultar o no, por ejemplo. Poniendo atención a nuestra salud mental, porque nuestra salud mental es la que nos va a sostener en este momento. Si bien es cierto, poner atención a nuestra salud mental y trabajar en tener más recursos personales para hacer frente a la situación, no va a cambiar el diagnóstico, pero sí va a cambiar la forma con la cual nos enfrentamos a él. Es importante hablar igual, ¿no? Sí. Pasa que cuando uno enfrenta una situación así, uno tiende a irse para adentro. Y todo esto uno lo vive en silencio. Y en la medida en que lo ponemos en palabra, que conversamos con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestra pareja, se alivia. Y podemos decir, tengo miedo. Y seguramente es la forma más fácil también de que este miedo vaya disminuyendo. ¿Qué pasa también con el tema económico? Que sabemos que genera una preocupación y también genera estrés, ¿no? El no saber si voy a tener el dinero para financiar o para los medicamentos. Son diferentes como situaciones en las que se van enfrentando a medida que avanza esto, ¿no? Claro, como veíamos, esto afecta a todas las dimensiones de la vida y una de ellas es la parte económica, porque no sabemos qué va a pasar, no sabemos si tenemos el dinero para poder pagar esta quimioterapia, para poder pagar el tratamiento, un medicamento, y nuevamente la información es poder. Tenemos que acercarnos, ya sea a FONASA, a ISAPRE, consultar de qué forma, ¿cierto?, estas instituciones me pueden ayudar, puedo enfrentar esto. Entonces tenemos que informarnos y buscar la forma. Lamentablemente la parte económica es la más afectada, o sea, hoy día vemos en redes sociales que están haciendo campañas, bingo, completadas y cosas para poder en el fondo tener los recursos, y es complejo porque eso angustia más y entorpece también el tratamiento. Claro. Verónica, resumamos un poco el mensaje, ¿no? Lo que hablábamos al inicio, el hecho de cómo hacerlo, cómo enfrentar este diagnóstico, cómo lo enfrenta también la familia, quizás algunas recomendaciones que puedas dar al cierre. Totalmente, sí. Para las personas que están viviendo esta situación de diagnóstico, no descuidar la salud mental, porque la salud mental es un elemento que nos va a ayudar a sostenernos mejor durante el proceso. Entonces, no solamente cegarnos a cumplir el tratamiento al pie de la letra, que tenemos que hacerlo, también ver cómo estamos, cómo nos sentimos y cómo estamos viviéndolo. Y para la familia, acompañar. No pensar en la perfección, probablemente uno se equivoca, es difícil, uno también siente ansiedad, pero sí podemos acompañar y preguntar directamente cómo te acompaño, qué necesitas de mí en este momento, y buscar la forma también de apoyar a quien más lo necesite en esto. Perfecto. Verónica Aliaga, psicóloga, muchas gracias por estar con nosotros en Vida y Salud. Que esté muy bien. Bien, y con esta entrevista ponemos fin al capítulo de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos muy pronto. Que estén bien.